¿verdad? O sea, tiene la forma que ustedes quieran, pero el líquido llena por completo este tubo. La cosa no cambia para nada si en lugar de tener este tubo, yo corto el vidrio por acá y tengo un envase en el cual esto está lleno de líquido. De modo que como la presión aquí es igual a la presión aquí, y aquí arriba yo debo tener la presión atmosférica, entonces la presión en X va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de este líquido, por G por esta altura. La presión en la parte inferior va a ser la presión en la parte superior más la densidad por G por la altura de la columna. La presión en la parte inferior va a ser la presión en la parte superior más delta por G por la altura de la columna de líquido, H. Entonces, si yo mido esta diferencia de alturas, cosa que se hace con una regla calibrada, y si conozco la presión atmosférica, cosa que se hace con un manómetro especial para medir la presión atmosférica, puedo calcular cuánto vale la presión en el recipiente. El hecho de que esta presión sea igual a esta presión es válido solo en el caso de que el mismo líquido llene este tubo, y no lo es en el caso que se mezclen líquidos no miscibles. Dime. Es la misma que la que está en todo el gas, porque el gas tiene un volumen pequeño y su presión prácticamente no cambia con modificaciones de altura de centímetros. O sea, todo esto está a la misma presión, y lo que quiero destacar es que la presión en este punto, como hay continuidad de líquido en este tubo, es igual a la presión en el otro punto. Porque todo este líquido está en reposo, una vez que se produjo el desbalance. ¿Me explico? Ahora, que la presión en este punto es igual a la presión en este punto, es cierto si tengo continuidad de líquido. En el caso que no lo tenga, puedo construir un densímetro para líquidos no miscibles. Los líquidos miscibles son los líquidos que se mezclan. El agua con el vino. Yo tengo un vaso de vino y le echo agua y espero un momento, al cabo de un tiempo se mezcló, ¿verdad? Sin embargo, si tengo un vaso con aceite y le echo vinagre, no se mezcla. Esos son los líquidos no miscibles. O por ejemplo el aceite con el agua. Se forman láminas superficiales que impiden que los líquidos difundan uno dentro de otros. Para los líquidos no miscibles se puede pensar que va a ocurrir si los coloco en un tubo en U. Los tubos en U son muy comunes con las experiencias, en los experimentos con líquidos. Si coloco un líquido no miscible en un tubo en U, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener una columna con un líquido, supongamos mucho más denso que el otro, mercurio, por ejemplo. Es un líquido muy, muy denso. 13,6 es la densidad del mercurio.
Es 13,6 veces la del agua. Entonces, si coloco ahí mercurio y aquí agua, va a pasar esto. O bien aceite y agua. ¿Va a pasar qué? Toda esta columna de mercurio, que tiene una altura H1, va a hacer que toda esta columna de agua, que tiene una altura H2, estén en equilibrio de esa forma. Bueno, mi dibujo es... Supongamos que se ha restablecido el equilibrio, que ya no hay más movimiento de líquido. ¿Qué ocurre? Ocurre que en toda la parte inferior, que es la que va a dibujar mi dedo, a partir de aquí, todo esto es agua. Quiere decir que estos puntos quiere decir que este punto A y este punto B tienen que estar a la misma presión. Tienen que estar a la misma presión, puesto que la diferencia de alturas entre ellos es nula. La presión acá, debido a que hay continuidad de agua o del líquido, de este líquido, hace que la presión en A tenga que ser igual a la presión en B. Porque la diferencia de alturas es cero. Pero por otra parte, la presión en A la puedo escribir. Supongan que tenemos ramas abiertas. Aquí tenemos la presión atmosférica, la de la atmósfera sobre esta superficie, y aquí también. ¿Por qué la misma si las alturas son muy distintas? Porque la presión atmosférica no cambia, como es un gas, para diferencias de alturas de los órdenes de los centímetros o del metro. Entonces, por otra parte, P sub A es igual a la presión que genera toda esta columna de mercurio, que va a ser igual a P sub 0 más delta, llamémoslo 1, por G por H1, donde H1 es la altura de esta columna, es la diferencia de niveles. Y eso tiene que ser igual a la presión en B, que es P sub 0 más delta 2 por G por H2. ¿Qué es delta 2? Es la densidad de este otro líquido. Entonces, como las presiones en A y en B tienen que ser iguales, es suficiente una altura H1 de un líquido de densidad delta 1, o bien una altura más grande de un líquido de densidad menor para lograr que las presiones estén equilibradas. En otros términos, como la densidad del mercurio es mayor que la del otro líquido, supongamos agua, basta con una altura menor, que en el caso del agua requiere una altura mayor para que se equilibren las presiones. En otras palabras, delta 1 G por H1 tiene que ser igual a delta 2 G por H2. Quiere decir
que la relación de las densidades está en relación con las alturas. Si la densidad del mercurio es mucho mayor que la del agua, la altura, acá es H2. Si la densidad del mercurio es mucho mayor que la del agua, si esto es mucho más grande que 1, entonces el agua necesitará una columna de longitud mucho mayor que la de mercurio para equilibrar las presiones en el mismo nivel. Entonces, esto me permite medir la densidad de la cosa que estoy colocando si conozco la densidad del líquido que está en la otra rama. Basta con medir la diferencia de alturas. Bien. Vamos ahora al principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Estos prefijos de principios, hipótesis, en realidad es una consecuencia histórica. Lo que les voy a decir ahora recibe el nombre de principio de Pascal o el de Arquímedes, porque ni Pascal ni Arquímedes tenían un formalismo claro para explicar lo que ellos observaban. Entonces, ellos observaban y lo hacían una ley general, de la misma manera que durante mucho tiempo, cuando no se conocía el ADN, bueno, los biólogos observaban y hacían lo que ellos llaman una taxonomía, una clasificación, y el resultado era el resultado de la observación. Ahora, yo tengo una posición mucho más cómoda que Pascal y Arquímedes, porque tenemos un marco de una teoría relativamente completa para describir estos fenómenos. Pero, en honor a esta gente, se le sigue conservando el nombre de principio de. No es una cosa aislada. Afortunadamente, la física no se construye con ladrillos aislados. Pero no es menos cierto que la física históricamente no se hizo en orden. No apareció primero la mecánica y después la electricidad. Fueron experiencias y desarrollos que iban apareciendo, y hasta que no se hizo una teoría que armonizó todo, no se pudo explicar organizada y ¿cómo les diría?, adecuadamente presentada, que es lo que se hace hoy con ustedes. Entonces, es un poco esos nombres consecuencia de hechos históricos, ¿no? Entonces, Pascal lo que observó fue que un aumento de presión se transmite íntegramente a todo el líquido. Eso quiere decir lo siguiente. Supónganse que yo tengo un líquido, encerrado en este recipiente. Y lo encierro con una tapa que puede deslizar sobre las paredes del recipiente. Eso después se va a llamar un pistón. O sea, un cilindro con una tapa que puede subir o bajar.
Si yo hago aquí una fuerza F suplementaria, yo voy a aumentar la presión en los puntos en que están en contacto con el pistón, pero también la voy a aumentar en todos los puntos del fluido. ¿Por qué? Porque la presión del fluido es igual a la presión en I0, acá, más delta por G por Y. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a suponer o sea, si esta es la profundidad y esta llamé I0 a la profundidad aquí, la presión en este punto será la presión inmediatamente debajo del pistón más la densidad por G por la diferencia de profundidades Y menos Y sub 0. Si yo ahora aumento este término, porque hago una fuerza acá y aumento la presión en este punto, debido a este término va a aumentar la presión en Y. Quiere decir que si hago una fuerza en el extremo superior, eso va a aumentar la presión local y ese aumento de la presión local se va a transmitir a todo el líquido. Entonces, el principio de Pascal dice eso, que todo aumento de presión en un nivel de líquido se va a transmitir a todo el seno del líquido. Todo por igual va a aumentar su presión. Eso es propio de un líquido incompresible. En realidad, ese fenómeno no es instantáneo. Si yo hago una cierta fuerza sobre un pistón en la superficie de un líquido, el proceso no es instantáneo. El aumento de presión aquí en el fondo no aparece de manera instantánea, tarda un cierto tiempo. Bueno, el tiempo que tarda está asociado con la velocidad del sonido en ese fluido. O sea, la perturbación, cambio de presión, aparece un tiempo después que depende del tiempo que tarde el sonido en recorrer esta distancia. Digamos, L. Perdón. Las perturbaciones en los fluidos viajan con la velocidad del sonido. Primera observación, principio de Pascal: si en un punto de un fluido se aumenta la presión, ese aumento de presión se transmite íntegramente a las otras partes del fluido. O sea, no existe la posibilidad de que un recinto de fluido se quede más presionado que el resto. Ese aumento de presión se va a transmitir por completo. Y por último, tenemos el famoso principio de Arquímedes. Del cual deben haber oído muchas historias. Yo también, pero no les voy a contar la historia porque o no me acuerdo. Yo no sé si no me acuerdo o no entendí bien qué era. La cosa es que Arquímedes quería saber, hay una historia con una corona, y Arquímedes quería saber si la corona estaba hecha de oro o no. Y yo creo
creo que la pesó 2 veces. La pesó y después la pesó en agua, sumergida en agua. Y creo que de acuerdo a eso, después vamos a hacer la cuenta, a ver si reconstruimos la experiencia de Arquímedes. Se dio cuenta si estaba hecha de oro o no. Claro, en realidad lo que hizo fue un densímetro, ahora estoy pensando. Una cosa para medir la densidad. La densidad del oro es muy alta. Bueno, pero en todo caso, el principio de Arquímedes, que es importantísimo, porque tiene que ver con la flotación. ¿Alguien? A ver. La historia era que Arquímedes, el rey, o una cosa así, le mandó a saber cuánto volumen de oro tenía la corona, y para saber, porque tenía una forma muy... Claro. Y entonces la metió en agua para ver qué volumen tenía, y con la diferencia pudo saber, con la diferencia al principio. Ah, pero es muy fácil entonces. ¿Escucharon lo que dice acá? ¿Cómo es tu nombre? Ana dice que el problema de Arquímedes era que quería medir el volumen de la corona. Y la corona tenía una forma rara. Claro, medir el volumen de una cosa de forma rara es complicado. Si es un cubo, bueno, uno mide las 3 aristas y calcula el volumen, pero de una forma complicada no se sabe. Entonces él lo que hizo fue sumergirla en un líquido, el líquido se desplazó, él pudo medir cuánto líquido había desplazado la corona y entonces calculó el volumen de la corona. Yo creo, Ana Cristina, yo creo que no es eso. No, yo creo que es bastante más elaborado que lo que te contaron. Yo creo que lo que quería saber Arquímedes era la densidad de la corona, que debía ser una aleación de oro con otra cosa. El oro casi nunca es puro, porque el oro se deforma con facilidad. Entonces las joyas nunca son de oro puro, por completo. Entonces le meten una aleación. Y ahí, bueno, puede venir el truco, ¿no? De cuánto oro tiene. Recuerden que el oro era la moneda. Hoy es el barril, pero antes bueno, sigue siendo todavía el oro. El oro era la moneda. Entonces importaba saber cuánto oro tenía una cosa. Yo, mira, me voy a fijar, lo vamos a googlear, como se dice hoy en día, y vamos a saber cuál era si es que se sabe. Bueno, el principio de Arquímedes es importante por lo siguiente, requiere toda una abstracción. Supónganse que esto es un fluido. Vamos a empezar con un líquido. Y acá yo estoy dibujando una forma rara, con lo cual quiero decir cualquier forma. Cuando yo dibujo una cosa así rara, quiero decir cualquiera, no que es una esfera, un cubo, un cilindro. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Si yo fuera capaz de este saco sacar el agua que tiene dentro, o el líquido que tiene dentro, me quedaría una cosa vacía. Sobre esa cosa actúan fuerzas. Sí, claro, actúa la suma de todas las presiones multiplicadas por el área local. ¿Verdad? Porque el fluido hace fuerzas sobre ese contorno. Quiere decir que sobre esto actúa una fuerza total que sería igual a la integral de los diferenciales de fuerza elementales, y cada diferencial de fuerza es P por ds. Quiere decir que si yo sumo todas las fuercitas producto de las presiones sobre esta superficie, me va a dar la fuerza total que actúa sobre esta forma. Vamos a suponer que esa forma, yo ahora la reemplazo por un cuerpo de esa forma.
O sea que yo lo que hago es meter en el líquido un cuerpo que tiene esa forma. ¿Cuál es la fuerza total que actúa sobre ese cuerpo de esa forma rara? Bueno, esta. Y esa fuerza no depende de que yo haya metido un cuerpo que tiene esa forma de hierro o de madera. Fíjense bien porque acá está la clave del argumento. Las fuerzas que va a hacer el líquido circundante sobre esa superficie no dependen de lo que hay adentro. Adentro yo puedo tener madera, puedo tener hierro, puedo tener plomo. El líquido no se entera de qué está hecho. De lo que se entera es de cuál es su volumen. Más aún, si yo ahora lo que hago es llenar esto de líquido, el sistema se va a mantener en equilibrio. Quiere decir que esta fuerza total, ¿a qué tiene que ser igual? Al peso de esta masa de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido hace fuerza sobre mi superficie ideal, tal es que el sistema se mantiene en reposo. O sea, yo tomo un recipiente y me imagino en mi cabeza esta superficie. Lo que está ahí dentro está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Y bueno, es evidente que está en equilibrio, porque si no se estaría cayendo. No se cae. El fluido está en reposo. Quiere decir que toda esta masa está equilibrada. ¿Por quién? Por el resto del fluido. Si esa masa yo la cambio, saco el líquido y pongo hierro, el líquido va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Es otra cosa. Pero la acción del líquido tiene que ser la misma. A ella, lo único que le importa a la acción del líquido es el volumen de esta cosa. De modo que, en definitiva, la acción del líquido sobre esta superficie tiene que ser igual al peso del líquido. Ok. Pero entonces, si yo ahora saco el líquido y pongo otra cosa que pesa menos que el líquido, ¿qué va a pasar? Se va para arriba. Porque todo el líquido equilibra peso de líquido. Si yo saco el líquido y meto otra cosa, lo de afuera va a hacer lo mismo. Va a equilibrar el peso del líquido. En realidad es así. Va a equilibrar el peso del líquido. Si lo que estoy poniendo es una cosa más liviana que ese líquido, lo saca para arriba. Esa fuerza se llama el empuje. Y es el que da lugar a casi todas las paradojas cuando uno trabaja con líquidos. ¿Qué es el empuje? Es el peso del líquido desalojado. O sea, cuando a mí me dicen que un transatlántico o un tanquero es un buque que desplaza 20.000 toneladas de agua, quiere decir que él pesa 20.000 toneladas. En otras palabras, si yo agarro el buque y lo pongo en una piscina a nivel, mejor dicho, tengo una piscina a nivel, meto el buque con una grúa, 20.000 toneladas de agua se van para afuera. El peso de esa agua es el peso del buque. ¿Y por qué se fue para afuera? Y porque sobra agua. Porque la densidad del agua es mayor que la densidad del buque. Cosa que les voy a mostrar rápidamente. Entonces, el principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido
desalojado. Entonces esto lo vamos a escribir así. Si yo tengo acá un cuerpo sumergido, sobre este cuerpo actúa su